Hola, ¿cómo están? Soy Mahmoud Gabriel y en esta ocasión vamos a hablar sobre una anécdota muy importante sobre los emprendimientos, una curiosidad que les voy a contar sobre un libro que leí recientemente que se llama Acres de Diamantes del autor Russell Conway. En este libro lo que más me llamó la atención fue unas historias pequeñas que estaban dentro del libro de este autor, en el cual empiezan a salir, como les expliqué, unas cuantas historias que hacen que uno empiece a reflexionar y pensar que a veces la riqueza no está lejos de donde tú vives o lejos de donde tú estás, o no tienes que no tienes que ir a por un negocio que tienes que abrirlo en el centro de la ciudad, o no tienes que por qué viajar a tal ciudad, en tal lugar, en tal montaña o en tal para encontrar riqueza o encontrar en este caso diamantes. Hay varias historias que les voy a contar rápidamente sobre este libro que me gustaron bastante. Una de las historias es sobre un señor que vivía en- cerca de Babilonia, en esos lugares cerca de Babilonia, en los antiguos tiempos. Entonces este señor tenía unas fincas, unos terrenos bien grandes, donde era un señor rico, pues tenía riqueza, tenía, como les expliqué, terrenos, ahí sembraba de todo, tenía eh, mucho, vivía bien el señor, pero no era multimillonario, como siempre las personas quieren más, quieren más. Entonces ese señor era rico, pero no era multimillonario, o sea, vivía bien, tenía sus fincas, sus terrenos, en esos terrenos sembraba de todo y vivía excelentemente bien, pero no era multimillonario. Y entonces una vez se le acercó un señor y le dijo que en tales montañas estaban encontrando diamantes, acres de diamantes. Entonces ese señor le dijo, pero ¿cómo? Pero ¿dónde le gustó la idea de los diamantes? El hombre quería hacer más dinero y quería ser multimillonario, entonces le gustó la idea de los diamantes y le preguntó al señor, ¿dónde puedo conseguir diamantes? Le dijo, los diamantes los consigues donde hay ríos. Le dijo una especificación, unas montañas en específico donde pasan ríos de aguas claras, algo así. Le explicó dónde más o menos podía encontrar. Entonces el señor lo que hizo fue vender todo su terreno, todas sus propiedades y se fue a buscar diamantes. Entonces ese señor pasó por Medio Oriente, y no encontró nada, después se fue para Europa y lastimosamente se envejeció por Europa y no encontró los diamantes y al final murió ahogado. Es una historia triste, desde el principio es una historia triste, que se escucha como triste, pero ¿qué fue lo que sucedió al final? Al final lo que sucedió fue que la persona a la que le vendió el terreno, donde él tenía sus propiedades, sus terrenos, esa persona que le compró el terreno una vez fue a dar una vuelta por el terreno y entonces había como un río. Fue el río donde estaba el terreno y no sé cómo fue que hizo, empezó a excavar el río, no sé cómo. La cosa es que en el río ese, encontró diamantes. En el mismo río que estaba cerca de los terrenos de este señor que se tuvo que ir hasta Europa, desde Babilonia hasta Europa, y murió en Europa ahogado en busca de diamantes y los diamantes estaban en su propia casa, en sus propios terrenos, cerca de esos terrenos. Lo que quiero decir aquí con esta historia es que a veces nosotros buscamos la riqueza fuera, empezamos a buscar fuera y no sabemos que la riqueza está a veces más cerca de lo que nosotros creemos. Y ese es para que ustedes reflexionen y no busquen lejos, sino que busquen